Bueno, a propósito, vamos a profundizar estos temas. Vamos a hablar con la coordinadora provincial de Córdoba de MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, Betiana Cabrera Fasolis. Betiana, muy buenos días. Andrea Recupero, Jorge Chamorro, la saludamos. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días a todos y a todas ahí en el estudio y a la audiencia. Y sí, hoy es un día para nosotras muy significativo, muy importante, porque es en el día en que colectivamente nos reunimos a festejar todo lo que hemos logrado las mujeres hasta ahora y, por supuesto, a reclamar por los derechos que nos faltan, ¿no? Betiana, ¿está acá o ustedes ya tienen su marcha allá en Córdoba? Nosotros tenemos nuestra marcha en Córdoba, en Buenos Aires también marchamos, se marcha en todo el país y, bueno, la idea es también ir replicando estas movilizaciones y estas marchas en el interior, porque recordemos que este paro es un paro internacional de mujeres, entonces estamos hablando de que una cantidad aproximada de como 86, 87 países del mundo se han sumado a este paro internacional de mujeres, ¿no? Por supuesto, con sus distintos matices, ¿cierto? Nosotros las argentinas utilizamos más la calle, nos parece más importante las movilizaciones, las marchas y demás. En otros países hacen otro tipo de huelga, pero bueno, para visibilizar los derechos de las mujeres, ¿Hola? la existencia y... Hola, Betiana. Y también, hola. Se escucha mal, encontrarnos. Se escucha mal, ahí mejoró. Ahí está. Betiana, una pregunta concreta de mi parte, ahora Andrea también va a seguir consultándola. Yo lo que quiero saber es, lo hablamos recién con Andrea, es la tapa de Clarín de hoy da un registro, además del que tiene el movimiento de mujeres que son la Casa del Encuentro, la Casa del Encuentro de una mujer por femicidio muerta cada 30 horas. El INDEC agregó que la violencia de género se cuadruplicó en los últimos 4 años, de 22.500 casos pasó a 86.700, y yo abrigaba una mínima, vamos a decir, paradojalmente decía esperanza, en el sentido que se trate que lo que se conoce es que hay más denuncias, no que se cuadruplicó en la realidad, porque si no quiere decir que estamos retrocediendo, no avanzando. ¿Cuál es la realidad de estos casos? Bueno, lo cierto es que, primero decir que es muy positivo hoy por hoy volver a tener cifras oficiales, ¿no?, sobre este tema, porque si no antes solamente lo registrábamos las organizaciones de mujeres. Claro. Y eso es totalmente positivo. Ahora, también hay que decir que nos está faltando muchísimo, ¿no? Tal vez en términos de asistencia hemos logrado un montón las mujeres, pero todavía nos falta todo lo que tiene que ver en términos de prevención y de promoción contra la violencia. Y a esto se suma que, el movimiento de mujeres ha sabido visibilizar muy bien esta problemática, ¿no? Esto de los femicidios, plantearlos como tal, ¿no? Es un planteo muy político, decir que nos están matando por el solo hecho de ser mujer. Y esta mayor visibilización hace que muchas personas empiecen a revisar para dentro de sus relaciones, para dentro de sus casas, qué es lo que está pasando, le puedan poner nombre y apellido y vayan y denuncien. Entonces tenemos una altísima demanda, es este desborde de denuncias, esta es la realidad, nosotros los que estamos trabajando en el tema, te podemos decir que es la total y absoluta realidad. Por día, entre 10 y 20 personas nos consultan cómo hacer para denunciar, cómo hacer para alejarse, cómo hacer para ver si lo pueden parar de alguna forma. Entonces, eso es algo que nos estaba pasando, lo que pasa es que como sociedad no lo estábamos discutiendo, no lo estábamos poniendo en el tapete, estábamos lavando los trapitos hacia adentro. Ah. Y se destapó una olla, que bienvenido sea. El problema... Betiana, quiere decir que lo que se está haciendo es denunciar más, ¿no? Que se cuadruplicaron los casos. Sí, se denuncia y se visibiliza más. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la respuesta estatal ante eso, ¿no? Tenemos una justicia totalmente colapsada y en términos asistenciales tenemos algunos recursos para los casos más graves, ¿no? Pero cuando una mujer va y denuncia porque dice, me amenazaron de muerte, la hacen volver a su casa. Porque la verdadera amenaza es cuando ya la han golpeado muchísimo o le han puesto una pistola en la cabeza, ¿no? Entonces ahí nos está faltando un poco más, porque ¿qué nos da la pauta? Nos da la pauta que hasta que no llegamos a los límites extremos, no tomamos cartas en el asunto, ¿no? A nivel Estado.
y esto es muy terrible porque esto habla de una falta de voluntad política de empezar a cambiarnos como sociedad que somos machistas, patriarcales y con una alta tolerancia a la violencia. Entonces, si nosotros no pensamos en un cambio social, si no pensamos en incorporar estos contenidos en la escuela primaria, secundaria y universitaria, nos vamos a cansar de contar denuncias y ni hablar de contar femicidios, porque no cambia la cuestión de raíz. A ver, violento no se nace en este mundo, no se nace. Se hace, tenemos una sociedad que lo va haciendo, y de hecho, violentos y violentas tal vez nos van formando en esta sociedad. ¿Cuál es el problema? Que en esas relaciones que se van constituyendo como relaciones enfermizas, relaciones violentas, sin lugar a dudas la que sale perjudicada es la mujer, porque la mujer es entendida como de menor valor, es entendida como un objeto, no como un objeto de su pareja, al cual yo puedo maltratar, pegar y cuando no asesinar, ¿no? ¿Cuál sería, buen día, cuál sería el cambio de raíz? ¿Qué es entonces aquello en lo que hay que hacer foco en este escenario que usted está describiendo? Bueno, en base a la experiencia de los países que han reducido drásticamente sus índices de violencia de género, lo que más funciona, no solamente por supuesto es destinar muchos recursos a lo que es asistencia, sino lo que es prevención y promoción. Y con eso hablamos de enfilar todos los patitos institucionales, inclusive los medios de comunicación, en dar un mensaje claro en este sentido, ¿no? Sí. Y con esto me refiero no solamente a hacer propagandas de llamar al 144, sino que me refiero, ¿no?, de empezar a romper estos roles y estos estereotipos de género que nosotros vemos inclusive en los programas de mayor rating, ¿no? Empezar a dotar de otros contenidos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que trabajar es la necesidad de la equidad de género. No somos iguales los dos géneros y hay una desigual distribución del poder, ¿no? Hay una valoración social distintiva de los hombres y de las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, sobre eso hay que trabajar y eso, y eso se ha podido trabajar sobre todo cuando se intercepta en todo lo que es la educación y en todas las instituciones públicas, pero también los medios de comunicación, que en esto son como es la cuarta pata, ¿no? Sí. Bueno, bien lo dice el dicho, el cuarto poder, ¿no? Entonces, cuando han logrado hacer esto, han reducido drásticamente los casos. Y por supuesto, seguir con medidas de muchísima tecnología, esto de las tobilleras geolocalizadas, esto de cómo denunciar, esto de seguir dando indicadores de alarma. Es decir, si yo estoy en una relación en donde mi pareja, sea hombre o sea mujer, me revisa el celular, me pide las claves, me cela o tiene la categorización simbólica de que los celos son amor, esas son cosas que a nosotros nos tienen que hacer prender la lámpara roja, por más que todavía ni siquiera nos han gritado. Sí. Entonces, eso es, lo que nos está faltando. La cuestión previa, que nosotros aparte, hoy por hoy, lo que estamos haciendo es verlo cada vez en personas de menor edad, ¿no? Esto vemos relaciones de este tipo en la adolescencia, lo cual es terrible. O sea, esa situación es como muy terrible y difícil de abocar, porque también estamos hablando de que si bien la violencia de género afecta transversalmente a todas nuestras clases sociales y a toda nuestra sociedad, hay casos en donde es más difícil y hay casos donde es más fácil salir de una situación de violencia. Lógico, además estamos hablando de situaciones donde se pone en riesgo la vida, pero también hay otras situaciones de violencia que no ponen en riesgo la vida, pero sí ponen en riesgo la integridad psicológica y el bienestar de las mujeres, como en los ambientes de trabajo, ¿verdad? Donde aparece mucho la hegemonía del varón, como el autorizado a mandar y a tener la última palabra, y esto se sufre y lo sufren muchas mujeres en los ambientes de trabajo, y también hay que educar ahí, ¿no? En ese lugar, para que haya también luces de alerta y formas de denunciar cuestiones vinculadas al mundo del trabajo. Son todas las relaciones asimétricas de poder. Sí. No es que ahora las mujeres se están dando cuenta de que las acosaron en los medios, las acosaron en las novelas, las acosaron sus compañeros, no es que ahora se están dando cuenta, es que ahora lo estamos pudiendo decir, es que ahora lo estamos pudiendo visibilizar,
pese a que tenemos como respuesta, ¿por qué no lo denunciaste antes? ¿Por qué no lo hiciste antes? Digo, yo invitaría a cada una de estas personas que dice, ¿por qué no lo denunciaste antes?, a que pruebe y que trate de ir a una comisaría y de decir, en la escena que yo tenía que darle un beso, resulta que me tocó la cola o que no me dejó de besar. Yo le invitaría a que se exponga en esa situación. Son todas violencias. Violencias que a nosotras las mujeres nos van calando hondo, que tenemos que soportar para seguir estando en esos lugares, porque no todas podemos ser Calu Rivera, que tranquilamente puede decir, bueno, me voy, me busco otro trabajo, y qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cómo atendemos eso? Bueno, eso es tal vez la patita que nos está faltando. Bueno, lentamente está empezando a tener credibilidad la palabra de las mujeres, la palabra pública, ¿no? Y por eso ahora sí se puede decir y se puede hablar de estas cosas más que antes. Es producto y efecto y consecuencia directa de todo lo que se está viviendo hace unos cuantos años, desde el 2015 hasta acá en Argentina. Sí, bueno, y ese es uno de los reclamos principales que nosotras llevamos este 8 de marzo, ¿no? El Ni Una Menos, como visibilización y síntesis de todo eso que veníamos sintiendo y acumulando. Bueno, por supuesto el reclamo por el aborto legal, que el movimiento de mujeres ha empujado hasta que llegó al Congreso y que creemos que hay que dar un debate muy, muy fuerte ahí, porque justamente estar en contra del aborto legal, seguro y gratuito, hoy es estar a favor del aborto clandestino, ¿no? Que se cobra vidas, que se cobra vidas enteras y que mueve un negocio millonario. Las que somos parte de la salud médica, las que somos parte de la salud, sabemos que hasta se pagan 50.000 pesos por abortos clandestinos, ¿no? Iguales de clandestinos, ¿no? Entonces, hay toda una corporación ahí atrás de que esto siga, ¿no? Mucha hipocresía de que esto siga clandestinizado. Y es un problema porque, por ejemplo, nosotros veamos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen y recomiendan abortos con altos estándares de calidad, que son los abortos medicamentosos, como hace nuestro hermano país uruguayo, digamos. No les estoy hablando de Europa, les estoy hablando de acá nomás, y de cómo ellos han llevado a cero la mortalidad materna. Ese es el resultado esperado. Es que científicamente es correcto lo que dice el exministro Esteban Bullrich, actual senador. Un embrión es un argentino que muere, matar un embrión es matar a un argentino. Lo que pasa es que eso no es científico, eso es una categoría moral, eso debería discutirlo desde la filosofía, ¿no? Nosotros lo que sí podemos decir es que toda célula humana tiene un potencial biológico, sobre todo nuestros gametos, es decir, nuestros óvulos y nuestros espermatozoides. Hay veces, y con el tiempo, que con el progresivo desarrollo, eso se termina convirtiendo, ¿no? En una persona. Ahora, son células con potencial biológico. El problema es que yo le estoy otorgando derechos a algo que no lo tiene versus a una mujer que sí los tiene. Claro, sobre todo el derecho a decir sobre su propio cuerpo. Yo pongo un ejemplo concreto. ¿Quiénes son las mujeres que murieron en nuestro país por aborto clandestino? Son todas madres. Son todas madres que ya no podían tener más hijos, que ya no querían ocasionar esa disfunción familiar. La última, María Sánchez de Santiago del Estero, la semana pasada. 5 hijos, 5 hijos, ¿no? 5 hijos. Entonces, a esto hay que decirlo. Esto no es un capricho, esto tiene que ver con la posibilidad, de poner blanco sobre negro una situación que sufrimos las mujeres. Otra pregunta, doctora. Que además perdió la vida porque hubo también negligencia en la manera en que fue trasladada para ser atendida después de haberse practicado un aborto clandestino. Y sí, porque aparte siempre hay una condena social muy fuerte. Hoy por hoy, yo leo mucho redes sociales, medios y demás. Si el primer argumento es, ¿y por qué no cerraste las piernas en vez de pedir un aborto? ¿Cuál es el factor ausente en todo esto? ¿Cuál es el factor ausente? El hombre, ¿no? Nadie está hablando de eso hoy por hoy, ¿no? Nadie está hablando de esta situación de que somos nosotras las mujeres las que deberíamos poder decidir sobre nuestro propio cuerpo ante una sociedad en la cual el 40% de las madres somos madres solas, Es decir, hay un hombre que desapareció.
Entonces yo, que me permita el ministro Bullrich, yo la verdad tomo su opinión como una opinión menos calificada, ¿no?, en esta discusión, porque nosotras somos, digamos, nosotras somos las que desarrollamos nuestra sexualidad durante toda nuestra vida con el miedo en vez del placer, con el miedo a quedar embarazadas, con el miedo a qué puede pasar después, y de hecho somos nosotros las que tenemos la vivencia del embarazo, del parto o del aborto, ¿no? Y esto es muy frecuente. Sí, esto es impresionante. Doctora, pregunta, ¿sí? ¿Es cierto que cuando en el mundo privado, donde sale mucha plata, y es lógico, así es un derecho, por suerte en algunas provincias como en Buenos Aires se ha hecho de forma gratuita, pero se hace la infertilización asistida, la fertilización asistida, muchos embriones cuando se descartan se tiran, digo porque para los que se rasga la vestidura por los embriones y no hablan de en los laboratorios privados que esto se hace habitualmente. ¿Es así? Sí, no solamente que se descartan, porque si no las mujeres estarían pariendo como camadas de perritos, digamos, no solamente que se descartan muchos embriones, sino que, por ejemplo, hoy por hoy, muchas de las clínicas de fertilidad, que casualmente también son clínicas que realizan abortos, por ejemplo, en Estados Unidos, hacen algo, ¿no?, que se llama como el aborto selectivo. Es decir, yo implanté y cuando después veo en la ecografía tengo 3 embriones. Pero yo, si bien tengo muchos deseos de ser madre y hice todo un tratamiento de fertilidad para ser madre, solamente quiero tener un solo hijo o hija, entonces se realiza un aborto selectivo y elimino los 2. Por eso digo, esos son categorías morales y categorías sociales. Claro. En Canadá, por ejemplo, el aborto legal es hasta la semana 20. Es decir, hasta la mitad del embarazo. Nosotros estamos discutiendo semana 12, semana 13, semana 14, y ahí lo hacen hasta la mitad del embarazo. Y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no pone fecha, no dice hasta qué semana, justamente porque, bueno, nosotros que contemplamos que existe un riesgo, contemplamos que existe ahora, lo que sí sabemos es que hay una persona que ya es sujeta de derecho, ¿no?, y que eso debería ser la prioridad. Impresionante. Bueno, doctora, ha sido un placer escucharla y que sea una gran marcha y que ayude una vez más a seguir este movimiento de concientización en los hombres y en toda la sociedad y evitar en el extremo, ¿no? Evitar la locura del femicidio. Tal cual, sí, tal cual. Gracias. Todos los extremos, porque inclusive las mujeres, honestamente, no vamos muy contentas también a abortar, claro, ¿no? Pero también nos están faltando las cosas anteriores, nos está faltando educación sexual integral y nos están faltando recursos. Entonces, no lo atacamos por ningún lado. Pero bueno, muchas gracias a ustedes por el compromiso en hablar estos temas, ¿eh? No, al contrario, es nuestra obligación y de sacarnos la careta de la hipocresía tremenda que hay alrededor de todos estos temas. Tal cual. Gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes. Buena marcha hoy. La coordinadora provincial de Córdoba de Mumala, Mujeres de la Matria Latinoamericana, Betiana Cabrera Fasolis, la médica,